Hay personas que sienten desde muy temprano que su vida no encaja del todo. No is ambition, no is orgullo. Es una sensación interna difícil de explicar, como si por dentro supieran que no nacieron solo para sobrevivir. Viven, trabajan, cumplen, pero algo les dice que hay más propósito, más sentido, más llamado han, y ese sentimiento no siempre trae paz. Muchas veces trae conflicto, porque saber que fuiste creado para algo grande y no saber cómo llegar ahí, frustra. Algunos intentan ignorarlo, otros lo intentan forzar, empiezan a actuar antes de tiempo, a tomar decisiones impulsivas, a querer resolver con sus propias manos lo que todavía no entienden. Y ahí comienzan los problemas, porque cuando el propósito se adelanta al carácter, la vida se complica. Muchos, hoy, viven así, sienten que tienen algo dentro, pero están atrapados en una realidad que no lo refleja. Trabajos que no llenan, rutinas que cansan, ambientes que apagan, y la pregunta se repite en silencio: ¿por qué estoy aquí? Si siento que debería estar en otro lugar. Esa tensión interna desgasta. Hace que algunos se enojen con la vida, otros se enojen con Dios, otros se enojen consigo mismos, y cuando la frustración crece, aparece otro peligro: al creer que uno puede hacer justicia por su cuenta, que uno puede acelerar el proceso, que uno puede tomar el control. Pero el llamado sin dirección termina en errores dolorosos, decisiones que se toman desde la rabia, acciones que nacen de la impaciencia, reacciones que dejan consecuencia. Muchos hoy no están mal intencionados, están adelantados, quieren ver resultados sin proceso, quieren cumplir un propósito sin esperar los tiempos, quieren liberar cargas cuando todavía no han sido preparados para ello. Y cuando algo sale mal, cuando las cosas no salen como esperaban, el golpe es fuerte, porque no solo falla el plan, falla la identidad. Empiezan a preguntarse: ¿y si me equivoqué? ¿Y si esto no era para mí? ¿Y si Dios nunca me llamó? Este momento no habla aún de liberación, habla de confusión interna, habla del dolor de sentir un llamado y no saber qué hacer con él. Porque antes de que Dios use a alguien públicamente, primero lo confronta en privado, y antes de levantarlo muchas veces lo lleva a lugares donde nadie lo ve. Así comienza la historia de alguien que sabía que no era común, pero todavía no sabía cómo Dios iba a cumplir lo que había puesto en su corazón. Hay momentos en la vida en los que el problema ya no es el dolor, sino lo que hacemos con él. Hay personas que cargan cosas que nadie ve, heridas antiguas, preguntas sin respuesta, una sensación constante de no encajar. Por fuera parecen fuertes, capaces, preparadas, pero por dentro viven divididas. Saben que no pertenecen del todo al lugar donde están, pero tampoco saben a dónde deberían ir. Y esa confusión desgasta. Muchos hoy viven así. No están donde quieren estar, pero tampoco saben cómo salir. Trabajan, avanzan, logran cosas, pero sienten que viven una vida que no es realmente suya, como si estuvieran usando una identidad prestada. Y llega un punto en el que ese conflicto interno explota, a veces en una decisión impulsiva, a veces en una discusión, a veces en un error que cambia todo, no porque la persona sea mala, sino porque está cansada de callar lo que siente. Después de eso, ya nada vuelve a ser igual. Aparece el miedo en la culpa, la necesidad de huir, porque cuando no sabes quién eres, cualquier lugar parece mejor que quedarte donde estás. Muchos hoy no están viviendo, están escapando de errores pasados, escapando de expectativas que no pudieron cumplir, escapando de una versión de sí mismos que no les gusta. Se van de lugares, de relaciones, de responsabilidades, creyendo que el cambio externo resolverá el conflicto interno, pero el desierto interior viaja con ellos. Y lo más duro es esto: en la huida, la persona empieza a encogerse por dentro. Sueños que antes ardían ahora solo molestan. Llamados que antes emocionaban ahora asustan. La vida se vuelve pequeña, insegura, silenciosa. A muchos se conforman con sobrevivir, con tal de no volver a sentir dolor. Bajan la cabeza, la aceptan menos, se esconden, y con el tiempo, empiezan a convencerse de que así está bien. Mejor aquí, mejor no arriesgar, mejor no intentar. Pero en el fondo, saben que algo no está resuelto, que hay una pregunta que sigue esperando respuesta. ¿Estoy viviendo lo que fui llamado a vivir, o solo lo que me permite no sufrir más? Este es el relato de esa etapa larga, silenciosa y pesada, donde la persona no está perdida del todo, pero tampoco está caminando, donde no hay milagros, no hay aplausos, no hay dirección clara, solo tiempo en silencio,
y un corazón que aún no entiende por qué tuvo que huir. Hablemos de Moisés. Él no se sentía preparado, se sentía terminado. Habían pasado muchos años desde que huyó de Egipto. La culpa seguía viva, el error seguía pesando. Ya no era el príncipe que fue, ya no era el joven fuerte y lleno de celo. Ahora era solo un pastor en el desierto. Y el desierto no solo estaba afuera, estaba dentro. Había aprendido a sobrevivir, pero había dejado de soñar. Muchos viven así hoy. No están en pecado abierto. No están lejos físicamente de su comunidad o de su fe, pero por dentro se convencieron de algo peligroso. Ya no sirvo. Mi tiempo pasó. Dios usa a otros, no a mí. Son personas marcadas por errores antiguos, por decisiones que aún duelen, por fracasos que nunca se sanaron del todo. Moisés pensó que su historia había terminado, pero Dios no. Y es aquí donde todo cambia. Dios no fue a buscarlo al palacio, en su mejor momento. Lo encontró en el desierto. No cuando se sentía fuerte y capaz, sino cuando se sentía pequeño e insignificante. Y cuando Dios habló desde la zarza ardiente, Moisés no respondió con fe, respondió con excusas. ¿Quién soy yo para ir? No soy el indicado, no sé hablar. Soy torpe de lengua, no. Me van a creer, dirán que nunca te vían. Por favor, envía a otro. Eso no era humildad, era una herida hablando. La herida de alguien que intentó hacer las cosas a su manera, fracasó estrepitosamente y dejó de creer que Dios todavía podía usarlo. Se sentía descalificado por su propio pasado. Y aquí está la verdad que sana, la verdad que nos libera. Dios no llama a Moisés por lo que es en ese momento, sino por lo que él ve que puede llegar a ser. Dios no negó sus debilidades, no le dijo no, tú sí sabes hablar bien, pero tampoco permitió que esas debilidades definieran su destino, porque Dios no trabaja principalmente con capacidades humanas, trabaja con corazones disponibles. El desierto no fue un castigo, fue preparación. Los años de silencio no fueron una pérdida de tiempo, fueron un proceso. Dios estaba formando en Moisés lo que el palacio nunca pudo darle en paciencia, mansedumbre, dependencia total. Estaba vaciándolo de su propia fuerza para poder llenarlo de la suya. Y cuando Moisés finalmente entendió esto, la pregunta en su corazón cambió. Ya no era, ¿soy capaz? La pregunta correcta fue, ¿Dios estará conmigo? Y la respuesta de Dios fue un sí rotundo. Ahí está la sanidad, no en sentirte suficiente por ti mismo, sino en entender que Dios es suficiente en ti y a través de ti. Tal vez hoy tú también estás en un desierto. No porque fallaste ahora, sino porque fallaste antes y nunca te perdonaste. Te sientes descalificado, crees que tu oportunidad pasó, pero déjame decirte algo. Dios no mide tu futuro por tu pasado. Él mira tu corazón hoy. Y si todavía te habla, si todavía te inquieta, si todavía sientes ese dolorcito de un propósito no cumplido, es porque tu historia no ha terminado. Dios sigue llamando a los que creen que ya no sirven. Porque cuando Dios envía, no envía solos, envía con su presencia. Y eso lo cambia todo. Gracias por acompañarme hasta el final. Si este mensaje te habló, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y no olvides suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.